La escritora colombiana Margarita García Robayo es considerada con justicia una especialista en el universo de la intimidad. No solo la intimidad del entorno físico que tenemos cerca, sino especialmente la intimidad de nuestro mundo interior. He disfrutado muchísimo la lectura de La Encomienda, les encomiendo leerla. En este texto, Margarita, como migrante que tiene años aquí en Buenos Aires, se pregunta ¿dónde queda el territorio que dejamos atrás? La tierra, el hogar, la historia que dejamos atrás. ¿Realmente desaparece? Se pregunta en particular por la relación con la madre. Estando lejos tanto tiempo, ¿la madre desaparece? O como se pregunta en esta novela, quizás reaparece y hasta físicamente se presenta delante de ella. ¿Nos convertimos con el tiempo en la madre de la que nos alejamos? Realmente les recomiendo La Encomienda. Tuvimos una linda conversación con Margarita García Robayo aquí en Buenos Aires. La disfruté mucho y espero que ustedes la disfruten también. Margarita, muchas gracias por este tiempo para tener esta conversación, para visitarte y hablar de este libro tan impactante, tan sutil, que se llama La Encomienda, que publicaste terminando el año pasado. 2020, septiembre de 2022. Sí, septiembre del 2022. Sí. La encomienda no sé si es una palabra que usemos en todos los países de América Latina, al menos yo sé que en Colombia y en Perú se usa en y acá también, aquí en también. Argentina también, pero sabes que me ha pasado, por ejemplo en México no, en México todavía la atribuyen a esta cosa como colonial, ¿viste? Como los encomenderos, exacto, que como de tarea, encomendarte algo para una tarea. Como los corregidores, los encomenderos. Exactamente, sí. Y en España tampoco, curiosamente, y entonces, pero a mí me gustaba eso porque como que explicar el título, explicar qué significaba una encomienda, también ya contenía un poco parte de lo que se trata la novela. Porque la carátula es muy interesante también, porque es como, estamos viendo desde dentro de la caja, ¿no?, la mano de la persona que abre y se asoma un ojo al menos de Ágata, sí, ¿no?, la gata que es parte importante también de la novela. Pero la palabra encomienda a mí me gusta porque el paquete, digamos, no hubiera sido un título igualmente afortunado, ¿no? No, total. Y hay algo, como decías tú, a diferencia de del uso de la palabra en la colonia, hay algo afectuoso, afectivo. Totalmente. ¿No? Es como si originariamente alguien le hubiera dicho, mira, te encomiendo esto, es para un ser querido, sí. ¿no? Sí, bueno, le habrá pasado a mucha gente. Yo soy de provincia en Colombia, yo soy de Cartagena, y la mayoría de gente que vive en las ciudades periféricas, gente clase media que puede irse a estudiar a la capital, se va. Yo en algún momento fui también a Bogotá y como buena parte de la gente que conozco recibía las encomiendas de la familia. No hay una persona que no se haya ido de su casa a estudiar, o por lo menos, no sé, un periodo así sea corto, no te digo toda una carrera, que no reconozca esa palabra como algo que le viene de su familia. En general son cosas que contienen, digamos, cajas que contienen cosas que no necesariamente te sirven, pero que vienen con un mensaje que es exactamente lo que tú dices. Es como una manera de decir que se te recuerda con cariño, que esas cosas pertenecen, digamos, al lugar del que te fuiste, entonces remiten necesariamente al origen. Ahora, hay algo que suele pasar con este tipo de encomiendas, y que creo que de alguna manera también la protagonista de la novela sugiere, que es que muchas veces las encomiendas tienen cosas que le interesan más a quien envía que a quien recibe, ¿no? Total, sí, sí. Es un gesto en el que se puede leer esta cosa de lo difícil que es desprenderse, ¿no? De dejar ir a alguien. Y las encomiendas traen cosas que sobre todo son muy como de mamá y muy también de zona rural. Pienso acá en pandemia nosotros, a mi familia, quiero decir mi familia actual,
mi marido, mis hijos. Mi marido tiene una tía que vive en el sur, en la Patagonia. Es la única persona que todavía nos manda encomiendas. Y ella arma unas cajas en donde incluye como un detallito para cada quien, no sé, un peluchito para mi hijo, un pancito para no sé quién, como que son cosas que no pediste, pero cuando las recibes te dan como una sensación de, qué lindo, como que esto es cariño, ¿no? Esto es como afecto enviado en una caja. Y a ella le parece importante manifestarlo de esa manera. Está dicho en la novela y creo que pasa mucho en nuestras familias, en todas las familias, pero quizá en Latinoamérica tenemos esto como un poco más relacionado con la comida y con los productos. Cuando no tienes manera de decirle a alguien que lo extrañas, que lo quieres, que te genera algún tipo de sensación impronunciable, entonces le das algo, ¿no? Le das un pionono, por ejemplo. Y sin embargo, más allá de todo este afecto del que estamos hablando, la protagonista parece, comenzando la novela, restarle valor o no darle todo el valor que tiene a la encomienda. Casi dice, mi hermana, que es quien manda las encomiendas y a quien ella se refiere como su familia, mi hermana está forzando de algún modo el hecho de que mantengamos un vínculo, mandándome periódicamente encomiendas que de hecho yo ni siquiera consumo del todo, ni estoy tan interesada, ni llegan tan bien, Claro. ¿no? Ese es una especie de punto de partida. Claro, es un punto de partida porque básicamente la novela, o sea, uno de los ejes que a mí me interesaba tocar en la novela es toda esta cuestión alrededor del parentesco, el vínculo del parentesco, ¿no? Sanguíneo sobre todo, y como muchas veces uno da por sentado que el solo hecho de que exista un hermano, un primo, una madre, un padre, alcanza como para que se autogenere como si fueran esporas, el cariño, la comprensión, la complicidad, un montón de cosas que en realidad se construyen. Si uno se pone a ver a lo largo de la vida, uno construye ese tipo de cosas que te generan pertenencia, digamos. No, el solo parentesco, el solo vínculo no alcanza, es un poco el punto de partida de la novela. Y estas encomiendas representan la manera en que muchas veces las personas forzamos ese vínculo. Es como, bueno, es mi hermana, la manera que tengo de manifestarle que la extraño, que la quiero tal, es empaquetándole pulpas de fruta, unos dibujos que se arruinan tal y se la mando y con eso. Y no lo hacen desde un lugar de malintencionado, es como con toda la buena intención del mundo, pero realmente es una manera de forzar algo que no se da naturalmente. Y también puede ser una manera de tratar de tener una relación un poco mejor a la que se tenía cuando la persona no se había ido todavía. Claro. ¿No? Sí, y se generan esas ficciones, es como intentar construir algo que de base ya no estaba, ¿no? Y cuando las personas están lejos se empiezan a generar estos equívocos, como te acuerdas, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que lo he trabajado en otros libros también, y es la construcción de las memorias conjuntas, ¿no? Como cada quien, hay en una familia como tantas memorias como miembros casi, cada quien se queda como con la que le resulte más cómoda, más transitable, la que lo convenza más. En general, cuando tú permaneces al lado de tu familia de origen toda la vida o buena parte de la vida, termina imponiéndose la versión más poderosa, que es la de la madre en el Caribe, o la del padre, en fin, como la que grita más o la que se impone, digamos, de cualquier manera. Y cuando uno se va, empieza como a tomar distancia de esas versiones y a construirse los recuerdos propios. Y dice, como, yo no me acuerdo de lo mismo. ¿Será que realmente estas son nuestras memorias? Hay como una serie de, una vez más, como de equívocos también en esas relaciones, ¿no? Cómo nos recordamos como familia, cómo es realmente el vínculo que tuvimos cuando no estaba atravesado por la distancia, que la distancia, por supuesto, que magnifica, distorsiona y también en algunos casos da perspectiva. Sí, sí, y ahora que mencionas, hace un momento conversábamos de cómo tantas lectoras y lectores diferentes te han dado devoluciones respecto de la novela, ¿no? Sí. Y yo te comentaba un poco que una de las ideas que me venían sobre de qué va la encomienda es de algo parecido a una especie de abolición de la distancia, es decir, la encomienda solamente puede existir entre personas distantes. Sí. Y sin embargo, tú hablas del término equívocos, y uno de los aparentes equívocos o de las pistas falsas que comienzan a aparecer en la novela, quizá,
es esta idea de pronto, esta mujer del Atlántico, del Caribe colombiano, en Buenos Aires, no está tan lejos como ella cree de su hermana, de su historia, de sus recuerdos, y de pronto el contenido de las cajas no es lo que su hermana le envía, sino algo que ella misma comienza de alguna forma misteriosa a colocar ahí dentro, ¿no? Claro, sí, como un poco a descubrirlo, ¿no? A desentrañar de qué se tratan esas encomiendas finalmente. Me encanta lo que dice sobre la distancia, porque de hecho hay un pasaje en la novela que habla con mucho menos elocuencia de lo que lo has explicado, pero que va por ahí un poco. Viste que a veces uno no sabe muy bien de qué está hablando en una novela y después alguien te da una lectura y dices, claro, a esto me refería, pero no lo tenía tan articulado, digamos. Y escuchándote, me acuerdo de un pasaje en la novela en donde ella está con la madre, mirando que se van a este lugar en el Tigre, a ver la vaca que al final no la ven y terminan frente al río. Y la madre está intentando decirle esto que no puede decirle, que vino a decirle algo pero no consigue articular, no consigue nada, no consigue como las palabras indicadas para decirle lo que le quiere decir a la hija. Y ella empieza a reflexionar, la narradora, sobre que nunca había estado tan cerca de su madre, físicamente cerca, ni siquiera habla como sobre la distancia en cuanto a la física, digamos, a la proxemia que hay en ciertas familias que son más bien que no se abrazan. Como que reflexiona sobre esto y dice, si mi hermana nos viera desde el lugar donde está, desde su crucero, no se lo creería, o sea, pensaría cómo es que pueden estar tan juntas, pero luego, como es esta narradora tan, digamos, no consigue reconciliarse nunca ni con sus propias ideas, dice, claro, pero ella nos vería como se ven las estrellas en el cielo, que se ven muy juntitas, según, digamos, desde donde las mires, pero ¿quién no sabe que a las estrellas las separa un abismo? O sea, la cuestión de la distancia está muy presente en el libro. Te lo estoy robando, digamos, pero es cierto. No, pero obviamente está ahí y es conmovedor, es doloroso, es gracioso, es triste. Está esto que dices, que creo que es una figura muy linda la que usas, ¿no? Desde la distancia en la que la hermana esté, es como están más juntas que nunca. Y estando en el mismo espacio, de pronto aparece una especie de abismo insalvable, ¿no? Claro, es como un llamado a sí misma y dice, bueno, parecemos cerca, pero en realidad hay un abismo que nos separa. No me puedo olvidar que hay como una brecha alrededor de cada una de nosotras, que es una brecha de incomprensión. Aún así yo siento que hay algo con la llegada de la madre a la vida de esta narradora que empieza a ser como de algún modo como reparador en lo que, digamos, en su idea sobre cuál ha sido su relación con la madre, y que empiezan a haber momentos que aun cuando no sean, digamos, de una elocuencia o de una comprensión absoluta la una de la otra, sí hay espacio como para la ternura. Yo siento que la narradora consigue enternecerse con ciertas cosas de la madre, con ciertos gestos que le parecen más, menos rústicos, torpes, lo que sea, pero que consigue como un poco reconciliarse con eso. Es muy interesante cómo las apariencias iniciales engañan, digamos, pero en realidad no engañan, sino que nos ofrecen una especie de rango amplio de las relaciones, y es como que comenzamos a conocerlas desde una esquina y luego nos damos cuenta que tenían otra serie de elementos, ¿no? En la primera página, en el primer párrafo, hablas de tu hermana, que te manda las encomiendas, ¿no? La primera frase es, a mi hermana le gusta mandarme encomiendas, que es una frase sencilla, bella, ¿no? Pero luego dices, más abajo, mi familia es ella, punto. Punto seguido. Porque dice, y mi madre, pero yo no tengo ninguna relación con mi madre. Ah, ¿no? Comenzamos poco a poco a ver, ¿no? Y así como lo que hemos venido conversando ahorita respecto de la hermana, que se insinúa en las primeras líneas como el eje temático, como relación con la protagonista, comienza a aparecer lentamente la figura distante, remota primero, de la madre, que luego se vuelve, como ya comentabas tú, central. Y es muy curioso porque todo lo que escuchamos de la boca de nuestra protagonista respecto de la madre, ¿no? Esta madre usa una figura también muy linda, muy física, como que ella de niña sentía que su madre estaba como llena de pájaros adentro, que la alborotaban y la herían por dentro, ¿no? Y la hacían llorar. Pero no es una madre particularmente cuidadora, a diferencia de la madre que se presenta en su apartamento, que es todo cuidados para ella, ¿no?
Claro, y que le resulta desconcertante cuando la madre le dice cosas como yo te ayudo a cuidar al niño de la vecina, claro, yo te ayudo. Dice, ¿cómo alguien que no tiene la menor credencial de cuidados me dice que como que es una madre, una versión, digamos, de la madre que ella desconocía? Exacto. Y con la que empieza quizá como a relacionarse y a reconciliarse? Ese desconcierto es, creo que una de las sensaciones fundamentales que atraviesa la novela. Luego, y de hecho, comienzas en uno de los epígrafes con los que comienzas el libro, es el primer párrafo de un poema muy lindo de Estela Figueroa, ¿no? de la poeta santafesina, creo, ¿no? Sí. Que dice, primero fue como la intromisión de una mosca en invierno, ¿no? Esta sensación de algo tan raro, los ojos siguen el vuelo, el oído trata de percibir el zumbido, la mosca se detiene en la mesa, en la bombilla de luz. Desconcierto. Desconcierto, totalmente. Entonces nuestra protagonista y nosotros colgados de ella como lectores, estamos en una especie de estado de desconcierto que no sé si estés de acuerdo en decir que es el estado en el que conocemos a nuestra protagonista, quizá no en las primeras páginas, pero luego en el resto de la novela, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que le sucede algo. A ver, yo nunca sé hasta qué punto contar esta novela porque, bueno, es como que realmente parte de lo que pasa es que uno lo va descubriendo, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Pero claramente ella tiene una realidad al principio de la novela que se ve trastocada por algo, digamos, por la aparición de la madre, digamos, la madre se acerca a ella de determinada manera pero eso pasa fácilmente como a naturalizarse, ¿no? Que un poco a mí me interesaba mucho ese efecto. A mí me encanta, bueno, esto lo hizo Kafka, digamos, es como, me gusta esa cosa de que lo aparentemente natural y banal casi, la cotidianidad, se vea rota por un pequeño gesto, como si de repente, creo que está dicho algo de esto en la novela, como si se abriera una pequeña grieta en la realidad por la que se colara algo por lo menos bizarro, por no llegar a lo fantástico, lo que sea, pero algo que te hace como decir, ¿qué pasó acá? Pero inmediatamente después lo naturalizas. O sea, no hay que hacer grandes aspavientos, esto es así, lo aceptamos, lo tomamos y seguimos adelante. Pero la sensación de alguien a quien le pasa eso, que puede ser con cualquier cosa, ¿no? Es como, no sé, a veces nos pasan cosas que terminamos naturalizando y son muy extrañas, pero convivimos con ellas. La sensación que persiste en alguien que le pasa eso es la del desconcierto, es como, estoy transitando por un terreno extraño, esto es raro, pero lo tomo y sigo adelante, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo también estoy cuidándome de no hacer spoilers para no reducir el disfrute de la novela, pero efectivamente, cuando mencionas a Kafka, hay en nuestra protagonista una metamorfosis. No es tan claro si es la metamorfosis de su sentido de la realidad o de su psique o de su entorno, pero lo cierto es que se trata de un entorno un poquito desolado, un poquito solitario, frente a un edificio que ella admira, del que se asombra constantemente, que es un edificio vacío. Y hay un elemento que es muy interesante en la novela, que es, ella dice, casi no tengo nada en este departamento, no tengo presupuesto para llenarlo de mucho, pero si lo tuviera, me temo que lo llenaría de cosas que podrían parecer aquí de un gusto pueblerino, dudoso, que sí, la protagonista prefiere ocultar. Pero eso sí, incurre en un gasto en un momento grande en un sofá, que es lo que parece darle hogar a este lugar, ¿no? Sí. A mí en general me gusta, es algo que uso mucho como procedimiento en mi escritura, es que tomo cosas reales. Hay un montón de cosas ahí que puedo identificar de dónde las saqué, de dónde fagocité, digamos. Y yo recuerdo cuando a mí me pasó esto del sillón, que cuando llegué a Buenos Aires, por supuesto, como migrante pobre latinoamericana, vivía con lo indispensable, escribía para, no sé, redacciones, me ponían a leer manuscritos en las editoriales, tenía trabajos como bastante precarios, por supuesto que no tenía un presupuesto para llenar mi casa de nada,
Pero me encantaba ir a ferias americanas, que son esas ventas de garage, de general, que hace como la gente muerta. Y entonces, no sé, los nietos no quieren saber nada de las cosas de su abuela, abren una feria de garage y yo estaba ahí mirando las cosas. Y me acuerdo de este sillón y me encantó y decía, es tan ridículo, porque, o sea, no puedo pagarme una silla de plástico para comer, pero estaba obsesionada con ese sillón y me lo compré. Y entonces, obviamente todo lo demás está ficcionado, no es que todo eso de la manera de meterlo y todo, pues, o sea, ¿cómo meto este sillón en este departamento tan ínfimo? ¿Cómo? Bueno, ya averigüé, y hay señores que te lo suben. Bueno, pero me gustaba esa contradicción, porque yo siento también que es algo muy latinoamericano, supremamente como arraigado a mi cultura caribeña también, esta cosa aspiracional a la que no renunciamos nunca. O sea, bueno, mi madre, mi familia, mis abuelos, mis amigos, todos crecimos con esto de que la miseria que no se note. O sea, está bien, somos pobres, pero que no se note. Y entonces esta cosa de alguien que realmente no tiene cómo, pero que se compra un sillón y lo instala en el medio de su departamento, que queda apretadísimo y que lo usa como sofá, oficina, comedor, todo, bueno, no le cabe más nada. Me parecía como muy elocuente también de esa cultura que a mí me interesa retratar mucho en mis libros, que es esta cosa latinoamericana wannabe, decimos, o aspiracional, de nunca estar a la altura de sus propias expectativas, ¿no? Que es un rasgo del personaje que a mí me interesaba imprimirle también. Claro, es muy interesante porque es, de alguna forma es lo fuera de lugar. Ese sofá está fuera de lugar, pero ella está también, al menos lejos de su lugar. Y sin embargo, si cualquiera, puede ser Axel o puede ser la vecina, entrara como entran a ese apartamento, lo que caracteriza a ese lugar es la pieza que está fuera de lugar. Totalmente. ¿No? Entonces es una retratarse. Pero hay otra cosa que también me llamó mucho la atención y lo mencionaba recién y no quería dejarlo pasar, que es esto de pretender ocultar lo que supuestamente podría ser leído como miseria, como mal gusto. En el fondo, nuestra protagonista a partir de un punto se la pasa ocultando a la madre. Y de alguna manera eso también acompaña la experiencia de la lectura de la novela, es nuestra protagonista está luchando por ocultar su algo, origen, básicamente. Y no solo su origen, ¿no? Sino que quizá lo que más la caracteriza, como el sofá al apartamento, exacto, y está condenada a fracasar, ¿no? Exacto, su esencia, cosas que son como exacto, esenciales, que la constituyen y de la que no se va a salvar, porque además parte de sus reflexiones con respecto al parentesco tienen que ver con esta manera que tenemos de reproducir absolutamente todo en nuestra historia, a pesar de nosotros mismos, ¿no? A pesar de no quererlo. Y ya, digamos, nacer es estrenar rasgos viejos y engendrar lo mismo, ¿no? Es como un poco un loop del que ella intenta desprenderse, pero realmente es como una empresa inútil, nadie consigue desprenderse realmente de eso. Cuando yo pienso en este libro, como por qué o de qué habla realmente, no, nunca sé realmente de qué, pero sí me llega como esta idea de cómo cuando uno se va a veces de su lugar de origen, siente que puede prescindir de un montón de cosas. Y pasa buena parte de la vida fingiendo que efectivamente eso ocurrió, esa especie de prescindencia de, ok, yo no tengo arraigo o mi desarraigo lo gestiono de tal y tal manera. Y en realidad uno todo el tiempo es como si cargara una mochila invisible que al menor descuido te das cuenta y la tienes ahí. O sea, es imposible desprenderse de cosas esenciales como el origen, como la madre. Yo en realidad a la madre le doy o sea, le atribuyo en este libro y en la vida en general, me parece que la madre simboliza el origen, sobre todo en nuestras conformaciones, digamos, en nuestros países, cómo están hechas las familias. La madre es esa cosa que no se mueve, ¿no? Es como la hiperpresencia con sus taras, con sus vicios, con sus virtudes, con su amor desmedido. Todo eso representa de algún modo de dónde uno viene, ¿no? Mientras que los padres en nuestras familias en general se han caracterizado por sus ausencias, ¿no? Sea la ausencia más extrema, que es la del abandono, o la ausencia viviendo en tu propia casa. O sea, los padres más bien han tenido ese rol,
por suerte creo que eso ha ido cambiando, pero en nuestra cultura un poco ha sido así. Sí, y pensaba escuchándote ahora mismo que es un proceso como opuesto quizá al de Odiseo, ¿no? Que está pugnando por volver al origen, ¿no? Y Ítaca está en el horizonte permanentemente, a pesar de todos los obstáculos. Este parece ser un proceso inverso, ¿no? El de la migrante que no solamente no quiere volver, que casi que preferiría ni siquiera recibir las encomiendas de su hermana, ni ninguna noticia de su madre, prefiere no preguntarle a su hermana sobre cómo ella misma tiene la relación con su madre para mantenerse distante, y cuanto más lo intenta, más parece descubrir que de alguna manera no se ha ido, ¿no? Claro, que está como cercada, ¿no? Como que en algún momento, eso que digo, como que en algún momento te das cuenta de que no, en realidad uno puede hacer todos los intentos que quiera, pero hay cosas que se mantienen como en ese cerco. Y no es tampoco cierta ni una cosa ni la otra solamente, porque efectivamente esta es una mujer que ha dejado su tierra, que se ha abierto a otras costumbres y a otras exigencias, y eso yo creo que la ha cambiado, como le pasa a las personas que migran, pero que quizá termina por tomar conciencia de que no solamente lleva los sabores, los recuerdos, las costumbres de su tierra, sino también las cosas, otro tipo de cosas que no tienen que ver quizá con el origen geográfico o cultural, sino más bien anímico y afectivo, porque ella se nos vende como, se nos presenta como una persona un poco distante, ¿no? Incluso cínica, más bien dura, ¿no? Y sin embargo se la va pasando poco a poco cuidando a la gata, cuidando al hijo de la vecina, ¿no? Cuidando de una forma que ella parecía habernos dicho que no cuidaba a nadie, ¿no? Sí, es una narradora que está como llena de contradicciones, como todo, supongo, pero como es muy tajante en cómo se muestra ante los demás, como alguien, eso que dices, que se fue, que prescinde, que no necesariamente quiere, digamos, recuperar aquello que dejó, más bien al contrario, se aleja. Pero de repente la vemos en actitudes, como dices, o sea, recibe al hijo de la vecina, lo cuida, lo quiere, no se muestra como afectuosa, pero sin embargo hay algo que subyace ahí, que hay como una preocupación por el niño, por la gata, y la misma madre que le llega y ella termina, como decía antes, como teniendo como actitudes de cierta ternura y de cercanía con esa madre que dice que no se reconoce. Dice, esta señora dice que es mi madre, pero yo no tengo ningún recuerdo de cómo es ser su hija, ¿no? Y sin embargo es como si eso se fuera como construyendo en esos días. Una semana dura exactamente la novela, y en esa semana parece que fuera como tejiendo y reconstruyendo todo eso de lo que ella no tiene ningún recuerdo, de cómo es ser hija de alguien. Y bueno, y tiene que ver con esto que dices, ¿no? Como con pararse en el mundo con una posición que después en el día a día se contradice con los propios actos. Cuéntame un poquito algo que me comentabas antes que me pareció muy interesante sobre el origen de tu escritura, de aquello a lo que finalmente terminas escribiendo, ¿no? Y hablábamos de esta frase colombiana que podría decirse en otros países como cuando algo te saca de quicio, pero en Colombia dicen me sacan la piedra, ¿no? Me saca la piedra, me encanta esa frase. Sí, yo, bueno, te decía que en general siempre me ocurrió de esta manera. Yo cuando escribo algo, cuando me siento a escribir algo es porque ya me siento como con algo, ¿no? Es como que creo que necesito sacarme esa piedra, yo le llamo últimamente, te decía, ya le puse hasta nombre, le llamo el tumor, o sea, ¿dónde está el tumor de la escritura? En esa molestia que necesito poner en algún lugar, ¿no? Es algo que no solamente me molesta o me incomoda o me parece injusto y no sé si va por ahí tanto, pero es como casi que me violenta, cosas que me parecen intolerables del mundo, ¿no? Y necesito como transitarlas de alguna manera con la escritura. Lógicamente eso es como la pulsión, lo que llaman esto el impulso que uno trae y se sienta, y después eso tiene todo un trabajo posterior que no se queda porque si no, bueno, serían ilegibles, ¿no? Los libros, si solo se tratara de poner esa molestia tipo en algún lugar.
y después uno hace algo con eso. Pero claramente yo identifico desde muy temprano que a mí lo que me lleva a escribir es algo que me moleste mucho, esa piedra, ¿no? Es como necesito sacarme la piedra y ponerla en la literatura. En este caso, yo creo que hay como una continuidad igual en los libros que yo he publicado hasta ahora, tienen que ver con una molestia que es relativa, digamos, tú lo dijiste muy bien cuando explicaste lo del sillón, me encantó, que realmente sentirse como descolocado, alguien deslocado, no sé si existe esa palabra, dislocar, sí. Dislocado, que no se siente en su sitio, entonces claramente cada movimiento le genera como un esfuerzo adicional, o sea, alguien que no está pero nunca estuvo probablemente en un lugar en el que se sintiera o del que se sintiera parte. Parte de la tesis de la encomienda tiene que ver con la construcción de pertenencia, ¿no? Como quizá uno se queda como con la sensación de que la pertenencia es aquello que se confunde como con la identidad, ya nos ponemos filosóficos, pero que son cosas distintas. Por ahí uno no duda tanto de su identidad en términos de dónde viene. Uno sabe de dónde viene, eso no cambia. Pero a dónde pertenece es algo que se puede construir a lo largo de la vida. Y mis narradoras en general, un poco emulando quizá mi propia búsqueda, están todo el tiempo buscando esa pertenencia. ¿Dónde finalmente pueden construir una pertenencia? De hecho, en algún momento en la novela está dicho, es como lo que la desvive a ella, como entender su historia, buscar su origen, entender ciertas cosas que no le cierran del todo, que no tiene claras, que le pregunta a la hermana y la hermana le da historias completamente disparatadas de su padre, su madre, si están vivos, si están muertos, si ellas están vivas o muertas. Se vuelve cada vez todo más bizarro en boca de la hermana. Pero ella está buscando esa pertenencia y dice, busqué en el pasado, no encontré respuestas, busqué en el presente, que de alguna manera es como la extensión de ese pasado, ¿dónde no busqué todavía? Lo que está diciendo en el fondo es que esa pertenencia o esa construcción del principio de algo puede estar en el futuro, puede ser una posibilidad, o sea, no está cerrada, no está, digamos, sellada y puede construirse, ¿no? Es como de alguna manera una ventanita por la que puede entrar algo de luz en esta novela. Porque además la protagonista es una escritora. Claro. Que se encuentra además, ¿no?, en un proceso de postular a una beca con la que está buscando también una sensación de sentido, ¿no? Sí. Sí, alguien que huye, básicamente, que está todo el tiempo buscando un lugar en el que acomodarse, que tiene, a mí me gustaba de esta narradora esto que esto no se parece mucho a mí, por ejemplo, cuando digo que tomo cosas, que esto es como una construcción, claramente me interesaba a alguien que tuviera como muchos preconceptos y como, viste que está lleno como de frases sentenciosas frente a todo tipo. Yo no necesito más que un monoambiente como en Wi-Fi para sentirme a gusto. No me gustan las plantas porque, o sea, tiene como supuestamente las cosas muy claras en un sentido de muy tajantes y muy drásticas con respecto a lo que le gusta, lo que no, sus elecciones de vida. Y en realidad ese tipo de construcciones se desmoronan en 2 segundos cuando pasan este tipo de cosas. Algún imprevisto de repente te desmorona todo tu castillo de certezas. Y me interesaba construir un personaje que estuviera como un poco agarrado de esas cosas que son muy frágiles porque eso no resisten la prueba, ¿no? Y nos pasa como lectores. Yo tenía la sensación que iba conociendo al personaje y de pronto, claro, como la estamos acompañando en un proceso de transformación donde incluso concepciones que parecen convicciones en su caso, comienzan lentamente a derrumbarse y uno mismo comienza a sentir, bueno, ¿quién es ella entonces?, ¿no? Sí. Margarita, disfruté muchísimo la lectura de La Encomienda. Como te comenté, fue la razón por la que busqué cómo contactarte. Te agradezco mucho que me hayas permitido que tengamos esta conversación. Espero que tengamos más conversaciones más adelante. Gracias por recibirnos, por tener esta conversación en este espacio tan lindo y tener esta conversación también de aire libre contigo. Bueno, muchas gracias. Me encantó tu lectura y tu programa. Gracias, Margarita. Hasta pronto, ojalá. Hay cosas que me han conmovido. Este momento de decir, me arrepiento de tantas cosas que la sola enumeración se me apelmaza en la frente y me impide pensar.
Me arrepiento de haber aceptado el encargo de la vaca, de haberme comprometido con la postulación de la beca, de haber permitido que me endilgaran a una gata necrófila, me arrepiento de haber conocido a Axel, me arrepiento de haberme enamorado de Axel. Este momento como de tan distinta a la que comienza, Claro. que de pronto se abre y dice, y uno dice, hay un punto en el que uno ya se siente pues un conocido, casi un amigo de la protagonista, y dice, no, ¿qué te pasa? No pierdas la fe en ti, ¿no?